Bienvenidos queridos a este estudio de la lección de la escuela sabática. Hoy vamos a tratar el tema expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Quiero poner en tu mente un pensamiento. Imagínate que llegues a una iglesia. Alguien tal vez te invitó o pasaste por ahí casualmente y viste la iglesia y quisiste entrar. Pero una vez que estás a punto de entrar por la puerta principal de la iglesia, te encuentras un letrero que dice, y voy a poner en mi caso mi nacionalidad: cubanos no pueden entrar aquí. Si entran, son expensas de un juicio y pueden acarrear la muerte. Wow, eso sería sorprendente. Yo creo que posiblemente no vas a encontrar ningún lugar en el mundo hoy que tenga esa inscripción. Pero en el tiempo de los judíos, en el tiempo de Jesús, sí lo había. El templo era el lugar especial, era el lugar donde todos se congregaban para adorar a Dios, donde venían ahí a traer sus ofrendas, sus holocaustos, para que sus pecados fueran expiados. Pero tú podías visitar el templo y de momento cuando en ese espíritu de alabanza y adoración llegabas a cierto lugar que se llamaba el atrio de los gentiles y era donde único pudieras estar, te ibas a encontrar inmediatamente una especie de muro de unos 120 centímetros de alto, donde había una inscripción que decía: ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera que cerca el templo. Todo el que sea sorprendido será culpado de muerte. Y esto lo encontrabas en dos idiomas, en griego y también en latín. El griego era el idioma universal, así que la mayor parte de la gente hablaba el griego y podías leerlo en uno de los dos idiomas. Bueno, pues eso es una de las cosas que ocurría en aquel entonces y por eso tuvo que venir Jesús. El objetivo de la cruz es dual. O sea, la cruz tiene dos dimensiones, una horizontal y otra vertical. En la dimensión horizontal, la cruz nos une unos con otros. Barre todas las diferencias, sean culturales, sean étnicas, sean las diferencias sociales o las que sean. La cruz en esa dimensión horizontal elimina todas las diferencias y nos hace uno en Cristo. Pero también tiene una dimensión vertical. En esa dimensión vertical, una vez que hemos sido unidos todos en Cristo, entonces ahora somos unidos con Dios. Y esa es la dimensión vertical de la cruz. Hoy vamos a tratar acerca de esta lección que es sumamente importante, así que te invito a tener en estos momentos una meditación en tu mente de oración a Dios y pedirle a Dios que nos bendiga y nos ayude durante el estudio de la lección que lleva como título expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Y comenzamos con este pasaje que está en Efesios capítulo 2 y versículos 13 y versículo 14 también. En ese pasaje nos dice el apóstol Pablo: pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. O sea, es que centraliza la lección en el estudio que vamos a tener en estos momentos. Mediante Cristo, ese muro que nos separaba fue derribado completamente y trajo la paz entre ambos pueblos. En aquel entonces eran judíos y gentiles, no había más divisiones. Hoy en día nos dividimos por nacionalidades y todas esas cosas realmente separan a muchos. Pero aquel entonces no importa de qué país tú vinieras, si no eras judío, eras gentil. De manera que Cristo vino para derribar ese muro. Aquí está utilizando en forma ilustrativa. Había otro muro que no era sencillamente el muro que estaba ahí en el templo, sino un muro más difícil quizás de sortear, y ese muro fue derribado para que pudiera haber solamente un pueblo y hubiera paz entre ambos pueblos. Porque evidentemente cuando hay divisiones, cuando hay separación, cuando no hay reconciliación, la paz brilla por su ausencia. Pero Cristo vino a traer la paz mediante la reconciliación. Vamos a ver aquí en estos momentos, en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, la primera descripción que Pablo hace del pasado gentil a los destinatarios a los cuales él está enviando esta epístola. Dice el apóstol: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales
también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De manera que, como dice Pablo también en Romanos, no hay diferencia entre judío y gentil. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, todos estamos separados de Dios, todos estamos lejos de Dios y todos estamos culpados de muerte porque éramos pecadores y desobedientes a la ley de Dios. Por lo tanto, somos hijos de ira. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, que es en sí lo que Pablo quiere decir ahí. Pero vamos a compararlo con Efesios capítulo 2 y versículos 11 y 12. En este pasaje vamos a ver el cambio que ocurre. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tanto judíos como gentiles se criticaban y se condenaban a sí mismos. Los judíos le decían a los gentiles, les llamaban los de la incircuncisión, mientras que los gentiles ripostaban llamando a los judíos los de la circuncisión. O sea, eran términos peyorativos, eran términos en los cuales se procuraba ofender al contrario. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando estamos separados por conceptos culturales o nacionales, a veces de aspecto social, o sencillamente por el hecho de que tenemos un nombre. Creo ciertamente de que todo esto lo que contribuye es a separarnos. Cuando tratamos de mantener delante de los demás nuestra cultura, nuestro origen, nuestro apellido, de la familia de la cual provenimos o del país del cual provenimos, realmente esto nos separa. Eso sucede dentro también de las iglesias. Aquí en este país, que las iglesias son multiculturales, que hay hermanos de todas partes del mundo, evidentemente eso puede contribuir a separarnos cuando solamente prima en nuestra mente conceptos culturales. Pensamos que una nacionalidad es superior a la otra, o porque yo soy de tal país, soy superior, o soy más inteligente, o soy más capaz. Algunos inclusive hasta abrazan el tipo de liturgia, por así llamarlo, que se practicaba en sus países diciendo que es la mejor. Y por eso vas a encontrar en algunas iglesias algunos hermanos diciendo, no, porque en mi país, en la iglesia las cosas se hacen así. Y otros pues riposta y dicen, no, en el mío se hace mejor. O sea que todas estas cosas lo que tienden es a separar. Esta es una ilustración que estoy trayendo a colación para mostrar cómo en aquel tiempo también todas estas cosas separaban al mundo que estaba conformado por judíos y gentiles. Y Cristo vino para derribar todo tipo de barreras, no importa qué barreras sean, toda barrera que tienda a separarnos, Cristo vino precisamente para derribarlas. Elena White dice en esta declaración, mediante la fe en Cristo llegamos a ser hijos de la familia real, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Somos uno en Cristo. Al mirar el Calvario y ver al doliente regio que en la naturaleza del hombre y para él llevó la maldición de la ley, son raídas todas las distinciones nacionales, todas las diferencias sectarias, se pierden todo el honor de las jerarquías, todo el orgullo de castas. Mensaje selecto, tomo 1, página 302. Y sí, querido hermano, déjame decirte, si hay alguna cosa que te separa de tus demás hermanos en tu iglesia, lo primero que tienes que hacer es reconciliar tu vida con Cristo, porque evidentemente algo no anda bien en tu relación con Cristo. Porque cuando estamos en Cristo, el Señor nos transforma. Como dice Pablo, somos una nueva criatura. Ya no deben existir más separaciones por ninguna cuestión, sea la que fuere. Debemos vernos unos a otros como hermanos, debemos vernos como hijos del mismo Padre, y todas las diferencias que pudieran existir, sean culturales, sociales o las que fueren, deben ser echadas a un lado. Ya no somos de un país ni de otro, ya no somos ni mujer ni hombre en el concepto de la salvación, sino que ahora todos somos una sola cosa en Cristo, somos uno en Cristo.
Ese es un objetivo maravilloso que la cruz del Calvario vino a cumplir cuando Cristo murió por nosotros. Eso es lo que se llama en la Biblia reconciliación. Es el regalo que el Señor nos hace a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En Efesios capítulo 2 y versículos 14 al 16, así lo declara. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí puedes encontrar, creo que son 7 exactamente, 7 poderosos verbos que demuestran y revelan la obra de Cristo en la cruz para poder reconciliarnos. Primeramente, nos dice Pablo, hizo de ambos pueblos uno solo. Y hoy hay muchos pueblos en el mundo, hay muchas naciones en el mundo, de manera que en estos momentos el Señor Jesús, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, puede unificar a todos los pueblos en uno solo, derribando, viene el otro verbo, todo tipo de pared intermedia que puede existir de separación. Cuando tú entras en tu iglesia y ves a un hermano de cierto país y a otro de otro país, hay iglesias que tienen 20 y tantas y aún más nacionalidades diferentes, hermanos que vienen de todo lugar para adorar a Dios en el mismo lugar, en el mismo templo. No debes ver divisiones culturales. Sí, indudablemente mantenemos nuestras culturas en cuanto a las raíces en las cuales fuimos criados, nuestros gustos culinarios, nuestra forma de hablar, todas esas cosas indudablemente se mantienen, pero no debieran ser un motivo para separarnos. Más bien deben ser cuestiones que nos demuestran que el amor de Dios es tan grande y su sacrificio es tan extraordinariamente abarcante que puede salvar a todo el mundo sin importar su lugar de origen. Vemos ahora otro verbo, dirimiendo. Dirimir significa eliminar, abolir todo tipo de pecado que pudiera existir. Cristo vino para morir por nosotros. Él tomó nuestros pecados y los expió en la cruz del Calvario. Él quitó todo lo que pudiera ser motivo de enemistad entre Dios y el hombre. Aquí tenemos la dimensión vertical de la cruz de Cristo en esta expresión del apóstol Pablo. Para edificar, es el otro verbo, en sí mismo los dos en un nuevo hombre. Ahora, Cristo primeramente derriba el muro de separación, hace un solo pueblo. Además de esto, nos reconcilia con Dios al dirimir en su carne, al abolir en su carne, al expiar en su carne las enemistades. Y dice ahí, ¿cuál era el muro que nos separaba? En aquel tiempo, el muro que separaba a judíos y a gentiles era la ley de los mandamientos en orden a ritos, la ley ritual. ¿Por qué? Porque sencillamente el judío decía, si tú no te circuncidas, no podrás ser salvo. Eso lo decía el gentil. Y el gentil entendía que realmente no era necesaria la circuncisión para salvarse, porque había comprendido que la salvación no es por obras, sino es por gracia a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, había algo que separaba. Una lucha muy marcada que encontramos en los libros del apóstol Pablo, así como a lo largo del Nuevo Testamento, es precisamente basado en esto. Porque los judíos insistían, los judaizantes insistían que los gentiles, cuando aceptaban el evangelio, tenían que observar, guardar todos los requisitos, todas esas leyes ceremoniales de la ley de Moisés. Y por eso hubo conflictos, hubo problemas serios en el mundo cristiano de aquel entonces. Muchas veces nosotros juzgamos esto anticipadamente y quizá un poco apresurados en eso, pero realmente debemos ponernos en el lugar, en el tiempo, en la situación de los judíos. No es justificable, pero evidentemente para ellos fue muy difícil romper completamente con esas tradiciones que habían mantenido con cientos de años, una cultura que ahora desaparecía al morir Cristo en la cruz del Calvario, para entonces sustituirla con una nueva fe.
Ya no era enfocarse en el templo, ya no era enfocarse en el cordero, ya no era enfocarse en la sangre que era derramada, no era enfocarse en todas aquellas cosas, fiestas también ceremoniales, lavatorios y todas aquellas cosas, comidas y demás que se hacían durante el tiempo, durante todo un año, incluyendo el Yom Kippur o día de expiación, sencillamente porque todo aquello había sido abolido por Cristo en la cruz del Calvario. Al hacer esto, finalmente Cristo puede unir a ambos pueblos en uno para edificar ahora un nuevo hombre. Realmente el único prototipo que la Biblia enseña y que puede convertirse para cada uno en un ejemplo a seguir como un nuevo hombre, ese es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo logra esto? Ahí viene el otro verbo, haciendo la paz. Las separaciones culturales, las separaciones étnicas, todas esas separaciones, todos esos muros de separación, lo que hacen es traer conflictos entre nosotros, crean problemas entre nosotros de relación. Por lo tanto, hay que derribar todo eso para que haya paz, haya armonía. En Cristo encontramos paz, en Cristo encontramos armonía. Cuando todos estamos rodeando la cruz de Cristo, cuando todos nos acercamos a Jesús, nos damos cuenta realmente que ninguno es perfecto, que todos cometemos errores, que todos somos realmente desprovistos de la santidad que solamente se recibe de Jesús. Y entonces ya desaparecen todas esas separaciones, todos esos conceptos separatistas desaparecen completamente y nos acercamos a Jesús para ser un pueblo diferente, un pueblo en el cual la paz de Cristo los inunde, un pueblo en el cual solamente pueden existir principios de armonía, de reconciliación, de paz y de felicidad. Y ahora, haciendo esto, Cristo nos reconcilia. Es el otro verbo. Nos reconcilia por medio de la cruz con Dios, que es la dimensión vertical de la cual hemos estado hablando, en un mismo cuerpo. Y ahora viene el último verbo, que es matando en ella las enemistades. Aquí están los 7 verbos de victoria en Cristo como un resumen. Hizo un solo pueblo. Número 2, derribó la pared divisoria. Número 3, abolió la ley ritual que separaba tanto judíos como gentiles. Edificó un nuevo hombre. Hizo la paz mediante su muerte en la cruz. Reconcilió al hombre con Dios y con sus semejantes, dimensión vertical y dimensión horizontal de la cruz. Y finalmente mató las enemistades con Dios y también las enemistades que habían con el prójimo, para de esa forma poder vivir en paz con el Señor. Es muy interesante este pasaje porque creo que ciertamente este pasaje es la base para poder entender la gran dimensión de la obra del Evangelio en favor del cristiano, en favor del adorador, en favor del ser humano, para poder alcanzar el plan que Dios tiene para nuestras vidas. El propósito de Cristo era reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 22 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, o sea, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Es un pasaje extraordinario, es poderoso lo que el apóstol Pablo está presentando en esta epístola a los colosenses. Y es un resumen bien amplio de lo que acabamos de estudiar en Efesios. Evidentemente, querido hermano, querido amigo, si permitimos que el plan de Dios a través de la cruz de Cristo se cumpla en nuestra vida, viviremos en paz los unos con los otros. Estaremos en armonía, no habrán tipos de diferencias de ninguna clase. Podremos avanzar todos unidos, independientemente del lugar donde hemos nacido, independientemente inclusive del tipo de conceptos que tengamos en materia de religión, porque hasta eso nos separa. Hay algunos que piensan que por su conocimiento son superiores.
No hay nadie superior, ni por conocimiento, ni por dominio de las escrituras o de las profecías. Todos somos hijos de Dios. Todos hemos sido llamados a formar un solo pueblo. Cuando Jesús declaró de que Él traería a todos, de todo redil, para formar un solo redil, que tenga solamente un pastor, un solo rebaño, que tenga un solo pastor, quizás no amplió mucho, pero bueno, aquí Pablo nos amplía, diciéndonos que hay que eliminar muchas de esas cosas que nos separan, o yo diría mejor, hay que eliminar todas las cosas que nos separan para que podamos vivir en paz los unos con los otros y en armonía con Dios. Ese es el objetivo, uno de los objetivos maravillosos que la cruz del Calvario tiene para nosotros. Ahora bien, algunos piensan que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y en esos momentos anuló el acta de decretos que era contra nosotros o la ley de los mandamientos en orden a ritos, como dice la versión antigua Reina Valera, se estaba refiriendo a la ley de los 10 mandamientos, de los 10 principios. Pero es interesante ver cómo aquí mismo, en Efesios, el apóstol Pablo, lejos de fortalecer ese argumento, más bien enfatiza mucho más aún en la necesidad de obedecer los principios de la ley de Dios. Y vamos a encontrar algunos versículos aquí que demuestran esto. Vamos a ver los mandamientos citados por Pablo en Efesios. Tenemos aquí en Efesios capítulo 6, versículos 2 a 3, cómo Pablo hace honor al quinto mandamiento de la ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice el apóstol, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora bien, también Pablo honró el séptimo mandamiento, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia no, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. El séptimo mandamiento dice: no adulterarás o no fornicarás, como dice otras versiones. Así que en este mandamiento, en esta declaración, Pablo está honrando ese mandamiento. También honró el octavo, el que hurtaba: no hurte más. Ese mandamiento dice: no hurtarás, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo honró en Efesios también el noveno mandamiento, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El octavo mandamiento dice: no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Así que aquí está Pablo enfatizando que hay que guardar ese mandamiento. Y también Pablo habló acerca del décimo: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El décimo mandamiento sencillamente condena lo que es la avaricia, lo que es el egoísmo, lo que es el desear las cosas tomándolas sin tener en cuenta el daño que hacemos a los demás. Por eso la avaricia es uno de los pecados más terribles que gobierna el mundo de hoy y está condenado por el décimo mandamiento. Todos estos mandamientos, que son los mandamientos que tienen que ver con el segundo bloque de la ley, fueron honrados por el apóstol Pablo también en Efesios. De manera que si Pablo hubiera dicho en aquel momento que ya la ley no había que guardarla más porque Cristo la clavó en la cruz, no era necesario que Pablo enfatizara esto. Ahora, cuando vamos a Romanos, Pablo hace una declaración extraordinaria cuando dice: luego por la fe invalidamos la ley. Él dice: en ninguna manera, antes establecemos la ley. Por eso es importante poder entender la relación que existe entre la fe, la gracia y también la obediencia. En ningún momento la Biblia presenta que al haber sido salvos por gracia, ya eso elimina completamente la obediencia. Todo lo contrario, la persona que es salva por gracia, como ya vimos en Efesios capítulo 2, es preparado para buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios de ahí en adelante produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, para que obedezcamos por amor a Él y por haber sido salvados por Cristo las obras que tienen que ver con la obediencia a los principios de la ley de Dios. Jesús, por lo tanto, vino a este mundo para derribar todo aquello que nos separaba con Dios, unirnos unos a otros, unirnos a todos con Dios
y finalmente ayudarnos a vivir una vida pura y santa en obediencia a los principios de la ley de Dios. Vamos a ver cómo Pablo resume el ministerio de Cristo en Efesios capítulo 2 y versículos 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mira qué bonito, mira qué lindo este pasaje. Nadie puede decir, tú no vas a estar en el cielo porque tú no perteneces a mi clan, tú no perteneces a mi nacionalidad, tú no perteneces a mi iglesia, tú no perteneces a mi profesión de fe, tú no perteneces a mi denominación. Nadie puede ser juez en materia de salvación. Dios no nos ha dado autoridad para eso. La salvación procede de Dios. Y Dios es el que finalmente determina quién y quién no será salvo. Pero lo que sí logramos entender a través del estudio de hoy es que mediante Cristo todos podemos alcanzar la salvación. Aunque estemos lejos, podemos alcanzar la salvación. A veces pensamos que aquel que está tan lejos, que todavía no conoce la verdad, que no guarda los principios que yo guardo, que no tiene el nombre que yo tengo, y estoy hablando de nombre denominacional, no puede alcanzar la salvación. ¿Quién eres tú para juzgar eso? ¿Quién eres tú para determinar quién se salva o quién no? Eso solamente le pertenece a Dios. Así que el Señor, mediante su Espíritu Santo, está alcanzando en todo lugar a unos y a otros para traernos a Cristo. No para traernos a una denominación propiamente dicha. No para traernos a un estilo de vida. Algunos piensan, porque yo soy vegano, yo voy a ser salvo o más salvo que aquel que no lo es. Si tú comes carne te pierdes, pero yo si no como carne y soy vegano, pues yo me salvo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿En qué lugar podemos encontrar tal aseveración? Si las obras fueran la causa de la salvación, entonces podríamos decir está bien. Pero es que en ningún momento, en ningún lugar encontramos en la Biblia que son obras las que nos salvan. No, no, nada de eso. El reino de Dios no es comida ni bebida. Independientemente de que debemos cuidarnos, que debemos tener buena salud, que debemos aferrarnos a los principios bíblicos, especialmente aquellos que tienen que ver con el tipo de comida que debemos comer o el tipo de carne que debemos comer. Esto no es para salvarnos. Esto sencillamente es para que vivamos bien y para que cumplamos con el propósito divino de que tengamos salud y nuestra alma también esté en prosperidad. Pero no para salvarnos ninguno por el hecho de que seamos mejores, por la forma en que vivimos o la forma en que comemos, o por la iglesia a la cual pertenecemos o la denominación a la cual pertenezcamos. Nada de esto contribuye a la salvación. Dice aquí también, en el versículo 3 del capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una vez que Cristo ha obrado en nuestra vida, debemos mostrar solicitud. Es algo que debemos hacer por nosotros mismos. Dios hace su obra, pero también nosotros tenemos que esforzarnos por vivir en paz los unos con los otros. También en Isaías capítulo 52 leemos cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Es a través del evangelio de Cristo que obtenemos paz. Y nuestro mensaje debe ser de paz. Debemos ser llamados pacificadores. Debemos ser personas, cristianos, que realmente contribuyamos a la paz. Pablo habla de que debemos estar en paz los unos con los otros y aún contribuir a la paz de la nación en la cual vivimos. El cristiano debe despedir en su trato con los demás ese perfume agradable que procede de Jesús, que trae paz a todos los corazones. Leemos también en Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Querido hermano, si tenemos a Cristo en el corazón, si Cristo es nuestro Señor, si Cristo es nuestro ejemplo, si Cristo habita en nuestros corazones,
indudablemente estaremos en paz. Y esa paz que nos inunda será la paz que podremos difundir a todos aquellos con los cuales nos encontramos diariamente. Que esa paz de Cristo pueda realmente permear a la humanidad para que todos podamos vivir en plena paz los unos con los otros. Por eso, creo que uno de los objetivos también que en esta lección se aborda y que tiene que ver con el efecto de la cruz es que todos podamos llegar a ser un templo santo en el Señor. Y Pablo lo ilustra de esta manera. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Mira qué lindo lo dice aquel apóstol. Mira de qué manera él lo expresa. Para que ya podamos entender que a través del Espíritu Santo se barren todas las barreras que nos separan. Ya no somos extranjeros. ¿Por qué? Porque somos conciudadanos de los santos. Somos miembros de la familia de Dios y estamos edificados no sobre nacionalidades, no sobre conceptos teóricos de doctrina, sino sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es el fundamento que tenían los apóstoles y los profetas era Cristo y fueron edificados sobre él. Y ahora todos nosotros somos edificados también en ese fundamento. Por eso dicen que en todo el edificio, bien coordinado, cuando se coordina algo es porque todo está en función de un objetivo. Se han echado fuera todas aquellas cosas que separan, pero estamos todos coordinados para ir creciendo hasta ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros juntamente sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y que Pablo habla de su época, pero ahora también se extiende al futuro, se extiende hasta estos días y nos dice que también nosotros somos edificados para llegar a ser un templo hermoso para el Señor y que sea la morada del Espíritu Santo de Dios. Realmente esto es lo que hace central el plan de la cruz en nuestra vida en materia de salvación. Si podemos entender esto, si podemos aplicarlo a nuestra vida, se habrá cumplido entonces el plan de Dios para que podamos llegar a ser un solo pueblo, una sola nación que glorifique y alabe su nombre. Concluyo con esta declaración de manuscritos inéditos, tomo 2, página 323. Somos un gran edificio de Dios. Cada esfuerzo, cada piedra colocada en el edificio es tan solo parte de un todo. A cada obrero le corresponde ser precisamente lo que Dios ha determinado que sea. Al edificar su propia vida mediante acciones puras, nobles, correctas, para que al final él mismo sea una estructura simétrica, un templo hermoso, honrado por Dios y por los hombres. No hay mejor declaración para concluir el estudio de la lección que esta que acabamos de leer. Dios quiere que tú y yo formemos parte de este templo. Somos simplemente ladrillos o piedras, si quieres ponerlo así, cantos rodados. Pero si tenemos a Cristo como el fundamento de este edificio y cada uno es edificado teniendo en cuenta que debemos echar fuera todas aquellas cosas que nos separan para ir creciendo coordinados todos y llegar a ser realmente un templo santo en el Señor, se habrá cumplido el plan de la cruz de Cristo, el plan de Dios para nosotros. Esa doble posición que abarca la cruz en nuestras vidas, en relación con Dios como la dimensión vertical y en relación los unos con los otros como la dimensión horizontal. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, que Dios nos ayude para que ese plan, mediante el poder del Espíritu Santo, se pueda cumplir en ti y en mí. Que tengas un sábado lleno de felicidad y de gozo, es mi deseo y oración. Nos vemos la próxima.